Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El pánico empieza a sentirse en el bloque opositor en el marco de la elección presidencial y en el marco también de las derrotas políticas que se anticipan en los estados gobernados por el PAN, por el PRI. Bueno, ya el PRD no tiene entidades. Viene una reacción pues completamente fuera de lugar de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el marco de un operativo especial porque habrían desaparecido 4 personas de esta familia Levarón en donde participaron las Fuerzas Armadas. Maru Campos se trató de lavar las manos y acusó que el gobierno federal no ha estado trabajando en el ámbito de la seguridad allá en Chihuahua. Y no solo eso, sino también dijo que el gobierno del presidente y hasta el propio presidente se está haciendo pendejo. Sí, así lo dijo con todas sus palabras, lo cual demuestra también lo que se está viviendo, lo que se está sintiendo en estos estados gobernados por el PAN. No dan resultados y quieren responsabilizar al presidente. Ahora, el presidente ha hablado también sobre los pactos que tiene Maru Campos con estos grupos que operan en el estado de Chihuahua. Incluso acuerdos en donde ella misma ha pedido la salida de las fuerzas federales. Por un lado, dice y critica que no están ahí y por el otro lado pide su salida. Pero además de esto, también el presidente López Obrador se refirió a que ya en el bloque opositor ya se están quedando sin temas. Y uno de estos temas que todavía mantienen vigente es el tema de la seguridad, que también se les está desmoronando porque hoy también el presidente sacó datos, sacó cifras actualizadas de cómo se ha venido avanzando en este tema. Y aunque Maru Campos salga a insultarlo, a decirle palabrotas, porque eso ahora está de moda en el PAN, la verdad es que la realidad es distinta. Se viene trabajando bien en todo el país y si los gobernadores de oposición no quieren trabajar, bueno, esa es responsabilidad de cada uno de ellos. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación que de plano se está saliendo de control en los estados gobernados por la oposición. Y vamos a iniciar con toda esta sucesión de hechos con el contexto. Como les decía yo, todo inició también con una denuncia que se dio el fin de semana, el pasado domingo, en donde se denunció que 4 miembros de la familia Levarón, otra vez esta familia Levarón en las noticias, en los titulares, se mencionó 4 miembros de ellos estaban desaparecidos. Y bueno, esto es un cartelón en donde aparecen ahí las fotografías y los nombres justamente de las personas que se encontraban desaparecidas el domingo. Después de esto, después de que circula toda esta información, ya por la noche aparecieron 2 de estas personas, afortunadamente sin mayor daño físico más que algunos golpes y otras lesiones pues por el maltrato que habrían sufrido. Y sin embargo todavía faltaban que aparecieran 2 de ellos. Ya esto el día de hoy se confirmó, con lo cual ya finalmente hoy por la tarde se aclara, se confirma, se tiene la información que los 4 de ellos finalmente terminaron siendo liberados. Que eso es lo que se dio también tras una serie de movilizaciones de la familia Levarón, una caravana de 50 automóviles, donde amagaron incluso con bloquear los puentes internacionales y donde también emplazaron ellos a las autoridades a dar con sus familiares, ¿no? Y que si no iban a hacer varias medidas de presión. Como los decía yo, finalmente se da la aparición de los 4 y después de esto, ya por la tarde del día de hoy, la familia Levarón festejó y de alguna manera agradeció a las autoridades. Sobre todo también agradeciendo al gobierno del estado de Chihuahua. Y es, vamos a decirlo así, hasta cierto punto válido. Pero bueno, esto es parte de lo que dice la familia Levarón. Así agradecen también la aparición o la reaparición de sus familiares. Aquí queremos todos agradecer infinitamente a todas las autoridades que se aventaron el milagro de regresar con vida a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, especialmente al fiscal Jáuregui, secretario de gobierno, a todas las autoridades que se pusieron a la orden, especialmente a la gobernadora. Le queremos pedir una disculpa por cualquier ofensa y cualquier insulto. Cuando nuestra familia está entre la vida y la muerte,
pues de vez en cuando podemos ser ofensivos sin tener esa intención, y todos aquí estamos muy agradecidos. Gracias. Bueno, ahí el agradecimiento entonces de la familia Levarón sobre estos hechos, aunque también hay que decirlo, y como era natural, no solo participaron las fuerzas estatales, sino este operativo de búsqueda y de rescate, al igual que ha sucedido en otros casos también que desafortunadamente se han registrado en el país, han sido encabezados por las fuerzas federales. En el operativo de seguridad para pues la aparición de los familiares Levarón participó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, también participó la Agencia Estatal de Investigaciones, policías estatales, incluso también los drones Centinela, en este sistema que tiene Maru Campos supuestamente para vigilar que todo esté bien en su estado. Entonces, nuevamente, así como ha sucedido, como les decía yo, en otros estados, como en el estado de Tamaulipas, cuando desaparecieron los migrantes, la presión de las fuerzas federales generaron que, pues, quienes estaban involucrados en estos hechos decidieran liberar a las personas desaparecidas, a las personas retenidas. Y afortunadamente podemos hablar de esto, de las liberaciones. Ahora, en el marco de estos hechos y estos sucesos, ahora Maru Campos se quiere colgar la medalla de que es gracias al esfuerzo que ha hecho ella en el estado de Chihuahua, en donde se han logrado los avances en materia de seguridad. Y en este sentido también se empieza a sumar al discurso que está impulsando el bloque opositor y la propia Xóchitl Gálvez, criticando la estrategia de seguridad y también criticando al presidente López Obrador por la manera en la que ha tratado este tema. Y no solo eso, sino que la gobernadora de Chihuahua acusó así tal cual, con todas sus palabras, que el gobierno federal tiene abandonado al país y particularmente al estado de Chihuahua en materia de seguridad. Entiendo yo que con eso trata de justificar que su gobierno no está dando resultados, pero lo llevó un poco más allá, porque con eso de que ahora los insultos está de moda, también insultó al gobierno del presidente López Obrador. Aunque no se refirió así de manera directa, pues sí, la verdad es que se estaba refiriendo a él, al presidente. Y después de estos hechos, Maru Campos, esto es lo que señaló en este tema de la seguridad. Se manifestaron por el secuestro de 4 personas, 2 de ellas ya liberadas. ¿Cuál es su postura, su opinión respecto a esto? Bueno, pues no, nuestra postura es que esas cosas no tienen que suceder, que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan. Desgraciadamente, bueno, pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal, que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la República abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país. Pues eso es lo que dice, así le dice Maru Campos al gobierno federal. Así le dice, entiendo yo, no solo al presidente, sino también se refiere a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, al titular del Ejército, al titular de la Marina, a todos a quienes, asegura ella, no están trabajando por la seguridad en el estado de Chihuahua. Y la pregunta es si la gobernadora, ¿qué carajo se está haciendo? Porque ahora ella también se está lavando las manos, porque esto hacen cada que les conviene. Es exactamente lo mismo que dijo la propia Xóchitl Gálvez en el estado de Guanajuato, porque al final de cuentas los estados panistas terminan siendo los estados más violentos del país por la complicidad de los gobiernos del PAN. Incluso allá en Guanajuato el presidente López Obrador se ha referido a todo este asunto de Samarripa sobre el fiscal y la manera en la que las autoridades coludidas con estos grupos han llevado también a Guanajuato a una situación insostenible. Tanto ahora lo empiezan a reconocer que la propia candidata del PAN en Guanajuato ya está hablando de un cambio, porque ya está permeando esta información, porque la gente ya se está dando cuenta que aunque quieran responsabilizar al gobierno federal que está ahí presente, ahora con la Guardia Nacional, algo que no existía antes,
Aún así, se siguen dando estos problemas por culpa y complicidades de los gobiernos estatales. Y Chihuahua es exactamente el mismo caso. Incluso vale recordar cuando el presidente López Obrador acusó a la propia gobernadora de Chihuahua de pactar con estos grupos, sí, desde Palacio Nacional, cuando estaban buscando los cuerpos de los jesuitas allá en aquella entidad. También Maru Campos le pidió a las fuerzas federales, que ahorita está reclamando que atiendan la seguridad en el estado, ella le pidió a las fuerzas federales que salieran del estado de Chihuahua para que aparecieran estos cuerpos, pues ella estaba buscando un acuerdo con estos cárteles a cambio de que salieran las fuerzas federales. Imagínense nada más, si eso sucedió antes, lo que está sucediendo ahora en el estado de Chihuahua, y con el colmo, ¿no?, del cinismo, sale a criticar al presidente y a hablar y a referirse de él de esta manera. Pero bueno, vamos a retomar lo que dijo el presidente en su momento. Es importante porque, pues no, las cosas no han cambiado, porque Maru Campos sigue siendo gobernadora y se sigue comportando igual. Esto es lo que mencionó. Resulta que empezamos la búsqueda de los cuerpos. Y habla la gobernadora para decir que se salga el ejército y nos van a entregar los cuerpos. Y la instrucción fue no. Imagínense. Y ya se había hecho un barrido por toda la zona, la Guardia Nacional, el Ejército, no se había encontrado nada. Y de repente, por donde ya se había pasado, aparecen los cuerpos de los sacerdotes. ¡Qué bueno! Y no dejamos de buscarlos a los responsables. No se salió el ejército, se siguió haciendo trabajo. Porque teníamos que hacer nuestro trabajo. Pues es lo que revela el presidente López Obrador. Cómo, a pesar del gobierno del estado, se avanzó en ese tema, en la recuperación de los cuerpos, haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ahorita, presionando con la presencia de las corporaciones federales, sobre todo también con la presencia de la Guardia Nacional. Y Maru, al contrario, decía que se vayan, que se salgan, que los dejen seguir haciendo y deshaciendo en el estado, y con eso ellos nos regresan el cuerpo, nos deshacemos de este efecto mediático que nos tienen los reflectores, y yo sigo con lo mío y estos cárteles siguen con lo suyo. O sea, esa es la idea del gobierno panista en el estado de Chihuahua, y por eso el presidente dijo no, eso no lo vamos a hacer. Sin embargo, esto es parte de lo que ha tenido que enfrentar en varias entidades del país, en donde son los gobiernos panistas los que generan estas condiciones de inseguridad. Y justamente que ellos saben y conocen todos sus pecadillos y todo lo que está sucediendo en sus entidades, son los que empiezan a tomar ya esto como parte de una bandera electoral. Porque Maru Campos, todo esto que declara y todo esto que dice también es para sumar a la causa perdida de Xóchitl Gálvez. Xóchitl también con la estrategia impulsada, y ojo, esto ya está algo que se ha empezado a revelar desde el propio grupo mediático de Alasraqui, de Roberto Madrazo, decidió tomar un tema en su discurso para la elección presidencial, que es el tema de la seguridad, insistiendo que el gobierno federal no ha podido resolver ese tema. Bueno, hay estados en donde no se puede trabajar, nos queda claro. De entrada podemos mencionar a dos, a Guanajuato y el estado de Chihuahua. Pero con esto, Xóchitl Gálvez trata de convencer y engañar a la gente de que el presidente está haciendo malas cosas.
ellos crean el problema y luego señalan al presidente de que no lo está resolviendo. Así de cínicos son. Esto es parte de lo que mencionó Xóchitl en su entrevista. Este es el discurso en el que está centrando su estrategia para tratar de subir puntos en las encuestas en este periodo de intercampañas. Ellos viven en un México irreal. Ellos viven en el México donde dicen que México está mejor que nunca. O sea, yo realmente le pregunto al auditorio, ¿hoy México está mejor que nunca? La respuesta es no, Ciro. Hay un tema... Dicen que sí y van a seguir diciendo que sí 4 meses. Pero van a seguir diciendo que sí y eso a la gente le enoja más en su contra, porque es no entender que este número de 175,000 personas asesinadas se vive en el terror. Campeche, yo estuve en Campeche, la gente está enojadísima con la gobernadora porque Campeche no era un estado inseguro. Campeche tenía otros problemas, pero un estado tranquilo. Tabasco no era un estado inseguro, Chiapas no era un estado inseguro. Lo que estos han logrado en 6 años es llevar la inseguridad al resto del país. Antes la teníamos localizada en ciertas zonas. Entonces, el tema de la inseguridad les va a pasar una factura que ellos no han dimensionado, sobre todo por su brutal soberbia. No van a sacar 35 millones de votos ni yendo a bailar a Chalma todos los morenistas que pueda haber. Es lo que empieza a decir Xóchitl Gálvez, que ahora este tema de la seguridad es el talón de Aquiles de la Cuarta Transformación, de Claudia Sheinbaum, también del propio presidente López Obrador. Y este discurso que está manejando aquí a nivel nacional se lo quiere llevar incluso al extranjero, se lo quiere llevar a Estados Unidos, incluso ya tiene un encuentro organizado en donde Xóchitl Gálvez estará asistiendo al Comité de Seguridad allá en la Cámara de Representantes en unas cuantas semanas más para hablar ¿de qué? De este tema, de la política de abrazos del presidente López Obrador. Y es que lo que se informó es esto, que estará en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes el próximo 5 de febrero, con 2 temas en lo particular: el tráfico de sustancias, particularmente el fenta, y la migración, explicando que a los medios que esta visita llega después de reunirse con algunos miembros de este órgano, de los representantes de mayoría republicana, para tratar estos temas de seguridad, porque están muy interesados en escuchar su posición. Y obviamente en el caso de los republicanos, pues sí, van con esta misma idea de echarle la culpa al gobierno de México, de echarle la culpa o echarnos la culpa de todo lo que está sucediendo en nuestro país, y si fuera por ellos, cerrar las fronteras, porque aquí el gobierno, dicen ellos, no está haciendo absolutamente nada. Son los mismos, pues, que quieren invadir a nuestro país. La pregunta es si Xóchitl Gálvez está dispuesta a ceder también la soberanía nacional, porque esto se lo van a cuestionar. Vamos a ver qué responde Xóchitl en esta reunión con los republicanos, porque esto es lo que ellos quieren. Dicen la inacción del gobierno que va a validar Xóchitl Gálvez, porque este es el discurso que ella va a llevar. Tienen razón. El presidente no hace nada, no quiere reconocer el problema, y el problema que tienen ustedes es culpa de nosotros. Así de entreguista es la reunión, o es esto que se tiene programado, porque ese es el discurso que estamos escuchándole a la oposición. Ahora, el presidente López Obrador responde con datos duros y datos contundentes, porque aunque Xóchitl saque este discurso y presuma que este es el talón de Aquiles, ni su encuesta ni la gente le cree. Por ejemplo, hace unos días salió publicada esta encuesta que hizo la propia Xóchitl Gálvez en sus redes sociales, donde dice ella que prefiere si seguridad con Xóchitl, el 49% apoyó esto, seguridad con Xóchitl, o continuidad con Claudia, el 51%. Vaya, ni siquiera ganó en su propia encuesta. Tuvo que borrar esta encuesta en sus redes sociales porque el discurso es muy distinto a la realidad. Aunque ellos aseguran que la situación está mal en el país, no vamos a negar que hay zonas complicadas, unas mucho más que otras, y buena parte de estas zonas complicadas en México están gobernados por los panistas, que es justamente el problema que venimos hablando. Sin embargo, afortunadamente, ahora que hay más gobernadores de Morena, la coordinación con los gobiernos estatales se ha mejorado. Y esto además también de la experiencia
que ha tomado el presidente y la consolidación de la Guardia Nacional ha permitido que ahora sí se esté avanzando en este tema y ahora sí, en este quinto año, ya en el sexto, ya se tienen datos duros y contundentes que el problema se va resolviendo poco a poco y tal vez no con la velocidad que a todos nos gustaría, pero ya se está resolviendo y ha demostrado el presidente que vamos por el camino correcto y ya no porque lo diga él, sino porque ahí están los datos que contradicen todo lo que dice Xóchitl Gálvez, Diego Sinue, Marco Cortés, la propia Maru Campos, que se han convertido más ahora en un problema que en la solución. Ese es ahora el asunto que se tiene que valorar en estos estados gobernados por la oposición. Esto es lo que menciona el presidente, que tiene claro también en qué están centrando su discurso Xóchitl Gálvez y los partidos ahora en contra suya en el marco de este proceso electoral. Es violencia, muerte, violencia, muerte, violencia, muertos, violencia, muertos. Esa es la otra línea. No les funciona ni una ni otra cosa. El caso de la violencia, acaba de sacar el INEGI la percepción de inseguridad. Es de las más bajas en años. ¿Qué no ven eso? Y es que no tienen otras cosas. Luego, hoy sacó el INEGI el dato de homicidios. Lo del INEGI, miren, esto es de hoy. Desde que llegamos traemos 20% menos. Y claro, en otros delitos, como secuestro, más del 70%. Y es gracias también a las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, que nos han ayudado mucho, y la Guardia Nacional. Esto. Y la política que hemos llevado a la práctica, que ya está dando resultados, porque lleva tiempo el volver a atender a los jóvenes que no los atendían, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción. Con Calderón, homicidios aumentaron 200%. Con Peña, 50%. Pon la gráfica. Entonces, ahí vamos avanzando, pero son las dos líneas, ¿no? Dictadura, elección de Estado y violencia. Y mentiras. Sí, tienen fábricas de mentiras. Así es como se refiere el presidente, ¿no? A las fábricas de mentiras. Con estos tres discursos en lo particular, o tres ideas que quieren implantar entre el electorado. La dictadura, que supuestamente él representa, que por eso, por ejemplo, quiere desaparecer a los organismos autónomos porque es un dictador, y eso que ya se va, pero aún así tratan de explicarnos que él puede seguir siendo dictador aun cuando ya no sea presidente. Bueno, esa es la idea. Elección de Estado, en donde supuestamente con todo este asunto de Notimex está la evidencia de que el gobierno va a invertir millones de pesos para sacar a Claudia Sheinbaum adelante, incluyendo que han comprado todas y cada una de las encuestas, y el tema de la seguridad. Esos tres temas son los que han utilizado en estos últimos días y tiene muy claro el presidente López Obrador qué es lo que están tratando de hacer. Son tan burdos, son tan obvios que honestamente tampoco les está funcionando, porque como lo menciona el presidente, los datos tampoco están de su lado en el tema de la seguridad. Incluso de acuerdo a los datos que da el INEGI, el primer semestre del 2023 es el semestre menos letal que se tiene desde el 2017. O sea, ya en esta tendencia a la baja estamos empezando a recuperar poco a poco. Estos datos o estas cifras están empezando a bajar, a reducirse y se está empezando ya a notar la diferencia. Sí, le costó 2 años al gobierno federal, al presidente, revertir esta tendencia, pero ya ahorita
a inicios de este sexto año ya se confirmó. Y en este 2024 incluso podemos estar más abajo de la violencia que generó el propio Felipe Calderón, si se confirma la tendencia en este año, y ojalá sea así, porque esto también es en el bienestar del país. Pero bueno, como esto ya se dieron cuenta el día de hoy con los datos que presentó el presidente, que no les funcionó, ahora están sacando otra mentira. Diría el presidente, son una fábrica de mentiras. ¿En qué ha centrado su atención el día de hoy? Hoy van con la gasolina. Ahora van a sumar este tema a la agenda electoral, o eso es lo que quiere la oposición, sacando esta nota que apareció publicada en El Economista, en donde dicen que la gasolina cuesta 60% más cara que en Estados Unidos. Dice Marco Cortés, muy pero muy lejos de la gasolina de 10 que prometió López Obrador en campaña. Y es que se centran mucho en esto. Y no lo prometió en esta campaña, lo prometió cuando la gasolina estaba en 13, 14 pesos por litro, señalando que se podía reducir parte de este precio y llegar, sí, cerca de los 10. Claro que ya cuando él toma el país, estábamos muy lejos de ese precio cuando originalmente se dio esa declaratoria. Pero ahora empiezan con esto. Es que ahora la gasolina, dicen, sale más cara que en Estados Unidos. Alejandro Moreno, exactamente lo mismo. Gracias a las y los diputados de Morena, la gasolina es 60% más cara en Estados Unidos debido al alto costo del IEPS. Por cada litro de gasolina se pagan 10,27 pesos en impuestos, a diferencia de nuestro vecino del norte, en donde se pagan 2,6 pesos por impuestos por litro. Es el colmo, porque todo esto del IEPS y este incremento de la gasolina se dio con Peña Nieto, que fue cuando se dio esta gran crisis, porque de un día para otro subió en 20% el precio de la gasolina con el PRI. Son unos cínicos. ¿Creen que nos vamos a olvidar? ¿Creen que ya de repente vamos a hacer como que no pasó nada? Lo interesante es que también en medio de todo esto lo que se empieza a revelar es quiénes son los artífices, quiénes son los que están proponiendo estos temas en el bloque opositor. Y termina siendo el dueño de Latinus junto con Carlos Alarraqui. Hoy incluso el presidente los mencionó en la mañanera y ahí está Roberto Madrazo. Mientras que la gasolina en México sigue subiendo de precio y cuesta hasta 60% más que en Estados Unidos, Rocío Nale dice aparece haciendo campaña en un convoy de suntuosas camionetas Suburban. Ya sabemos a dónde fue a parar el dinero de la refinería Dos Bocas, a los lujos de los privilegiados. Y nuevamente saca la portada del Economista. La fábrica de mentiras, pues, es impulsada también ya por parte de este grupo mediático, en donde sí, si bien hay reforma y sigue siendo también uno de los principales voceros de este bloque opositor, todo indica que Latinus se ha puesto a la cabeza con todos estos reportajes que ha impulsado Carlos Loret en contra del presidente y ahora tratando de imponer la agenda en el proceso electoral con estos temas. La fábrica de la mentira, pues, inicia ahí, en este proyecto mediático, y esto se extiende a todos los demás medios que se siguen prestando a esta estrategia. El problema para ellos, al final del día, es que como lo venimos mencionando y lo mencionó el presidente, en el tema de la seguridad, los datos están ahí, la realidad les pega, les da un duro golpe en la cara, y los mexicanos que quieren engañar, pues finalmente viven en una realidad distinta, en donde se ha avanzado en este país en estos últimos 5 años, en donde la decisión del 2018 se ha confirmado, ha sido la decisión correcta. Hay empleo, hay más ingresos, hay programas sociales, hay obras de infraestructura, hay una fortaleza económica importante, se ha avanzado en el tema de la seguridad. Ha habido una excelente también política internacional. México ya es un país respetado en el mundo, algo que no sucedía en sexenios anteriores, y se ha fortalecido la soberanía nacional. Eso está a la vista de todos nosotros y en los bolsillos de todos nosotros, los mexicanos, ricos, clase media y los más pobres, todos por igual. Entonces, las mentiras simple y sencillamente no tienen tracción. La gente ya no se deja engañar porque su realidad, la realidad que ha impulsado la Cuarta Transformación, es muy distinta. Y eso es de lo que nos damos cuenta todos. Pero bueno, ahí siguen en su frustración dedicándose a insultar, porque ya no les queda más.
Ese es el reflejo también de que ya no tienen muchas opciones, no tienen muchos argumentos y tienen que recurrir a esto, al insulto, a la agresión verbal. Gracias, Adriana, por tu superchat y gracias a todos ustedes por acompañarme en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban. Les agradezco mucho esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con muchísima más información.